Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno estar en casa. Adriana, Victoria, Sara, Gregory. Muy bien. Me alegra verles. Scanning. Además estamos aquí. Pues quiero compartirles antes de comenzar el tiempo que pude estar en la convención de las iglesias bautistas del sur en Texas. Fue un tiempo hermoso. Tiempo en el cual pudimos visitamos 2 iglesias antes de que comenzara el proceso de la convención, conociendo ministerios en español y compartiendo junto a esos hermanos la palabra con la comunidad. Es interesante. Los contextos son diferentes a los nuestros, las preocupaciones son diferentes a las nuestras, pero hay una necesidad básica de poner nuestra confianza en el Señor. Donde quiera que estamos, vemos esto. Luego de eso pudimos participar de uno de los servicios, también en el área de Arlington, y luego en participar de las reuniones de pastores y de la convención per se, que es la parte administrativa. Pero en todo esto el Señor se glorifica, y luego vamos a estar compartiendo detalles adicionales de lo que allí ocurrió. Pero hace falta. Estuve viendo el tiempo de clase, la predicación acá, y sé que el Señor es el que toma el control, es su Espíritu el que obra, y es para bendición de Él. Y en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Marcos, capítulo 14, versos del 27 al 31. Marcos capítulo 14, versos del 27 al 31. Cuando miramos este texto lo asociamos rápidamente con la negación de Jesús por parte de Pedro. Pero en esta mañana pretendemos ir más allá de lo que podemos a prima facie mirar sobre lo que ocurrió en esta instancia. Y queremos entrar a compartir sobre lo que Jesús hace ante la debilidad, cómo brinda esperanza, y vamos a ver el pecado de la soberbia. Y esta mañana podemos sentarnos nosotros y hacer un juicio sobre lo que hizo Pedro. Yo quiero que en esta mañana nosotros nos veamos a través de Pedro. Porque la palabra cobra vida y cobra sentido para nosotros cuando la podemos internalizar y nos podemos ver reflejados, podemos aprender y podemos actuar según su enseñanza, porque ese es el propósito. Así que nos encontramos compartiendo sobre la serie de la vida y enseñanza de Jesús. Estamos en la última semana de su ministerio, específicamente en el día jueves. Es la última semana donde hemos estado nosotros compartiendo. Acabamos de terminar en los últimos predicaciones la enseñanza sobre la Santa Cena. Y sabemos los elementos relacionados a la Santa Cena y cómo Jesús redefine lo que significa la Santa Cena.
Es de allí, luego determinado, que vemos en Marcos 26, que ellos van de camino, han cantado y van de camino a Getsemaní. Así que lo que vamos a compartir, lo estamos compartiendo en una transición. Aposento alto, salen de allí, Jesús se dirige con sus discípulos a Getsemaní y allí ocurre este instante. Este instante que es marcado por lo que es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída y débil. El motivo básico que expresa la Escritura es que somos imperfectos. Nuestro pensamiento y acciones no alcanzan a que nosotros podamos poner nuestra confianza en nosotros mismos. Porque estamos sujetos a nuestros intereses, estamos sujetos a nuestras necesidades, a nuestra voluntad, a nuestro egoísmo. Nadie es inmune a la tentación y el pecado. Todos podemos caer en cualquier momento, principalmente cuando nos volvemos arrogantes, confiados y descuidados. Nos dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y quiero que nos marquemos en esa parte. Proverbios 16, 18. Escuchamos. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, antes de que nos estrellemos, surge la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que, hermanos, ningún creyente está exento de caer. No importa la etapa de tu relación de vida cristiana. Y esto sucede cuando dejamos de prestar atención o tenemos una actitud descuidada, porque nos entendemos que estamos bien, porque nos entendemos que conocemos. Es que yo llevo ya tanto tiempo. Y creo que eso es una vacuna para que no caiga. Sin embargo, vamos a ver en la palabra la necesidad que tenemos de momento a momento de presentarnos ante el Señor. El problema es que esta confianza lleva a las personas a ir y mirar sus propias capacidades, su madurez, su experiencia o conocimiento de la palabra para seguir perseverando. Yo tengo las cosas, yo me miro y como me miro y tengo, pues estoy bien. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales en la lucha contra el pecado. Pero si son verdaderos cristianos, no se queda allí. Un verdadero cristiano no se queda vencido por el pecado o no utiliza el pecado como excusa para seguir pecando. Cristo nos ama con un amor perseverante, inmutable y fiel. Cristo es el que provee los medios para levantarnos. Así que cuando conocemos a Cristo y cuando estamos en Cristo, nuestro refugio es Él y no nuestra fuerza. En este pasaje vemos la manifestación de las características de la soberbia en Pedro. Él confiaba en su carne y su fuerza. Esto lo puso en una posición de fracasar aún estando mentalmente determinado a estar junto a Jesús.
¿Y cómo es esto que el discípulo más cercano, el discípulo que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios? Porque el Espíritu le habló, el discípulo que caminó sobre el agua y se hundió cuando dejó de mirar a Jesús. Él sabía. ¿Qué pasó aquí? Leemos la palabra, vamos a estar en pie en Marcos capítulo 14, versos del 27 al 31. Leemos en Marcos capítulo 14, versos del 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Lo que hemos leído vamos a dividirlo en 2 partes. Jesús, ante la debilidad de sus discípulos, brinda esperanza. Segundo, la confianza en nuestra fuerza nos lleva a ser arrogante, nos lleva a ser soberbio. Y vamos a ver una con la otra y cómo esto va de cerca a nuestras vidas. Durante el trayecto en que iban caminando, Jesús le hace 2 grandes revelaciones a sus discípulos. Primero, ¿qué es lo que le está diciendo? Voy a morir. Mira lo que me va a pasar. Heriré al pastor. Y las ovejas se van a dispersar. Pero ¿qué más dice Jesús? Pero después que haya resucitado. Y hemos estado compartiendo que una y otra vez Jesús le está haciendo consciente a sus discípulos que le era necesario morir. Pero además de morir, que iba a resucitar. Esto ha sido presentado ya en varias ocasiones. Y no solamente presenta esto, sino que está haciendo referencia a una profecía que había hecho el profeta Zacarías. Y se encuentra en Zacarías 13:7. Así que Jesús no solamente les está hablando de lo que va a ocurrir, sino que le está diciendo lo que va a ocurrir está escrito, es una profecía y se ha de cumplir. Así que Jesús los confrontó con la profecía de Zacarías que había sido hecha 500 años antes. Debió ser un momento extremadamente difícil para ellos que están allí. Aquellos que le habían acompañado.
Y tenemos allí que si seguimos lo que hemos estado compartiendo, ya en la Santa Cena, Jesús le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se preguntaban, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Y sabemos que el mismo Jesús le dijo a Judas, tú eres aquel que está sentado cerca de mí, que he de dar el pan. Él lo sabía. No pasando esta situación, de camino a Getsemaní, le dice, todos ustedes me han de abandonar. Yo estoy haciéndome la película mental de ese momento. Y me estoy imaginando allí. Y que Jesús me esté diciendo, tú me vas a abandonar. Y ahora comprendemos la reacción de Pedro. Pero no es solamente que me lo está diciendo, sino que está diciendo, está escrito en la palabra. Y es palabra de Dios y se ha de cumplir. Pero no solamente se queda en esto, sino que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Allí está la palabra de esperanza. Sé lo que vas a hacer. Aún sabiendo lo que vas a hacer, yo voy a estar contigo otra vez. No solamente voy a resucitar, te voy a dirigir y voy a estar contigo. Ok. Debieron sentir un peso bien grande sobre sus conciencias por lo que Jesús acababa de decir. Es enfrentar a nuestro interior la capacidad que tenemos de traicionar a Jesús de esa manera. Y eso es lo que se está pensando. Para todos ellos iba a ser un gran tropiezo que su maestro, que su líder fuera juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel. Esa no era la imagen que ellos tenían del Mesías, el Salvador prometido, alguien que no podía contra el gobierno romano y moriría en una cruz clavado. Le afirmó a sus discípulos que los acontecimientos de los cuales ellos serían testigos eran parte del propósito eterno de Dios. Entonces, allí está el punto que quiero que vayamos mirando. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús les había estado comunicando la necesidad de que muriera. La necesidad de que muriera en la cruz y llevara el pecado tuyo y mío. Pero que no quedaba allí, que iba a haber un momento de resurrección, que iba a haber un momento en el cual Él se iba a presentar ante ellos, que iba a demostrar que Él había vencido la muerte. Y con la muerte venció a Satanás. Ya Satanás ha sido vencido. No es un evento futuro, ya está hecho. Ya no hay muerte que pueda, que es lo único que podía utilizar Satanás para apretar y pegar miedo. Ya no hay poder sobre la muerte. Así que el verso 28 muestra entonces lo que es la esperanza a través de la resurrección. Así que ante este panorama tan sombrío, Jesús le dio el mensaje de esperanza. Un propósito más grande era el que Él estaba haciendo con sus discípulos. Él sabía lo que iba a pasar. Aún sabiendo lo que iba a pasar y que se iba a dispersar, tenía que decirle a ellos, yo voy a estar contigo otra vez. Yo te voy a acompañar a Galilea. Y a nosotros nos ha dicho hoy, yo voy a venir por ti otra vez.
Al ellos recordar sus palabras y ser testigos de la resurrección, traería una rápida reconciliación con Jesús. El rebaño se reuniría de nuevo con su pastor. Esos que le habían abandonado, Jesús los alentó a volver a Él después del fracaso, después de haberle negado. Les confirma que iría con ellos, delante de ellos a Galilea, en el mismo lugar que los llamó por primera vez. ¿Y qué aprendemos de esta primera parte? Que no importa cuán difícil o terrible sea la situación por la que pasemos de problemas o fracasos, podemos arrepentirnos y podemos ir a Cristo. El creyente tiene un gran Salvador que no dejará caído al justo. Podemos estar seguros que su perdón y Él nos va a reunir en el día de su retorno. Y esta primera parte es importante, porque quiero que veamos algo. Jesús sabía, antes de elegirlo, que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía que Tomás era un incrédulo. ¿Y tú te has puesto a pensar que aún así Jesús lo seleccionó? Que aún así lo presentó, aún así les habló, aún así compartió con ellos. ¿Qué tenemos cada uno de nosotros que nos haga mejor que ellos? ¿Cuántas veces nosotros en lo que hacemos somos como Pedro y negamos a Jesús? Proverbios 28:13 nos dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquel que no reconoce su condición no va a poder salir de ella. Pero aquel que la reconoce, aquel que la confiesa, aquel que se arrepiente, aquel que se aparta, recibirá misericordia. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque me las dio, el que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nos está diciendo, mira, nos está diciendo, entiende, nos está diciendo, confía. Pero confía en mí, confía en la promesa. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Pero cuántas veces en lo que nos sucede de día a día nos sentimos que nos han abandonado, nos sentimos que estamos desamparados. Nos sentimos que pasamos por cosas que no esperamos. Pero Él te está diciendo, va a pasar todo esto, pero yo voy a ir delante de ti. Yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo. ¿Cómo nos sentimos nosotros en eso? Jesús sabía que iba a ser traicionado, negado, y que todos le iban a abandonar desde antes de la fundación del mundo. Lo más impresionante es que aún
Jesús, conociendo todo esto, los escogió a todos para que fueran el fundamento, la base de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no es por tu fuerza, es por su fuerza. No es por nuestras capacidades, es por su capacidad. Porque lo inútil y lo desechado del mundo es lo que Él usa. Así que Él te puede usar a ti, te usa a ti, si te dejas utilizar. Esa es la base. Y nosotros tenemos que no solamente escucharlo y decirlo, qué bien lo que le pasó a ellos, es que bien lo que el Señor tiene para tu vida. Confía en Él, Él hará. Así que Él te conoce como nadie nunca te podrá conocer. No importa cuál sea tu condición, cuando estamos bien o cuando estamos mal, Él conoce cada rincón de tu corazón, cada rincón de tu alma y cada rincón de tu cuerpo. Y como verdaderos creyentes, Él nos muestra de una forma fascinante lo que es su amor incondicional. Iré con ustedes. Va a pasar todo esto, pero iré con ustedes. Ahora vamos a ver la respuesta. Versos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no sé de los demás, pero yo voy a estar contigo. Así que no importa lo que tú me estás diciendo, no importa lo que dijo el profeta se equivocó y tú también, porque yo voy a estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros decimos a mí no, a todos los demás, pero a mí no? ¿Cuántas veces confiamos en nuestra fuerza? Jesús procuró que los discípulos encararan su debilidad, que estuvieran conscientes de la caída, de su fracaso. Verso 30, y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, o sea que fue puntual, no es la semana que viene, no es después, ahora. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Solo cuando el hombre encara sus debilidades actuará para corregirlas. Si yo no acepto que tengo necesidad, no voy a hacer nada. Y si yo te digo algo, me vas a decir entrometido. ¿Es eso? No es hasta que nos sentimos necesitados que el Espíritu ha obrado en nosotros, que nos pone en la disposición de escuchar, de entender y de hacer. Y si hay algo que pedimos al Señor es que abra nuestro entendimiento en todo momento. Y el que no le ha conocido, que abra su entendimiento hoy. Pero la respuesta de Pedro fue de ignorar lo que Jesús le estaba diciendo. Desplegó todo su orgullo y arrogancia. Aunque todos se escandalicen, yo no. A lo que Jesús le dice que no solamente le fallaría una vez, sino que le fallaría 3 veces. ¿Por qué pasó eso? Pues yo creo que aquí está la parte donde el cristal con el que nos miramos. Pedro se sentía seguro de sí mismo y de su amor por Jesús. Eso no es malo. Pedro se sentía seguro
de lo que él sentía por Jesús. Pedro ignoró la debilidad de la carne ante una prueba fuerte. Modo regular, sin problema ninguno, está bien. Pero aquí es que se prueba la cosa cuando azota la prueba, cuando nos sentimos amenazados. ¿Dónde está nuestro corazón? Y Pedro se sentía que estaba por encima de los demás discípulos. La respuesta de Pedro son una que lleva y muestra nuestro orgullo. No tan solo se estaba colocando por encima de los demás, sino que se estaba colocando por encima de la Escritura y por lo que Jesús le estaba diciendo. Y quiero que vayamos un momento al pasaje paralelo al que estamos compartiendo en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué te dice eso? Eso te presenta algo tan importante de que Jesús te conoce, sabe que te vas a caer, sabe que Satanás te va a zarandear y Él está pidiendo por ti. Él está pidiendo para que no falte tu fe. Él está pidiendo para que regreses a Él. Porque no es si somos tentados. No es si Satanás nos va a buscar para que nos caigamos. Eso va a pasar. Él lo va a buscar y Él va a insistir. Pero ¿cuál es tu respuesta? Y lo más hermoso que vemos en ese pasaje es que es Jesús el que está intercediendo por ti. Y lo está haciendo hoy. Él intercede por ti. Él está a la puerta. Él llama. Y si vamos con corazón arrepentido, recibimos perdón y misericordia. En el versículo 30, Jesús le contesta a Pedro: esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. En el versículo 31, Pedro le responde a Jesús con insistencia: aunque fuera necesario morir contigo, no te negaré. A ese grado puede llegar y llega la soberbia nuestra. No importa quién me lo está diciendo, no importa que esté en la palabra, a mí no. Porque yo puedo, porque yo sé, porque yo conozco, por lo que sea. Esta actitud lo llevó a ignorar las palabras de Jesús y las Escrituras, que Jesús le había hecho referencia. No escuchó y contestó con insolencia. Pedro se rehusó a aceptar la verdad.
en una encendida confianza en sí mismo, declaró que no negaría a Jesús, aunque tuviera que morir por él, aunque Jesús mismo se lo había dicho. ¿Qué significa eso? Significa que Pedro todavía, aunque había escuchado, aunque estaba el conocimiento, no había internalizado lo que era la obra redentora de la cruz. Mateo 17, 22 y 23 nos dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Desde antes lo estaba diciendo. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pedro ignoró sus propias debilidades. Pedro tenía una imagen y una autoestima muy grande. Y vuelvo otra vez, si yo hubiera estado allí, ¿cómo hubiera reaccionado? Y literalmente la primera reacción que le viene a uno es la de Pedro. Si yo he estado contigo tanto tiempo, tengo tanto aprecio, tengo tan buena relación, ¿cómo que te voy a dejar? Pero allí viene la parte de lo que es nuestra primera reacción. Y lo que está entonces en lo que el Señor nos está enseñando, lo que es nuestra debilidad. Así que Pedro contradijo a Jesús y no quiso escuchar. Así que aprendemos. Pedro tuvo que aprender de su necesidad de la fuerza del Señor y no en confiar en su propia carne. Y por eso es que Pablo le dice a los corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no descansa por completo en la gracia capacitadora y perseveradora de Jesús. Si no perseveramos en Él, por más que digamos hoy que yo creo, que yo quiero, que yo amo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Las expresiones de Pedro en el verso 29 y 31 eran una expresión sincera. Pedro no estaba mintiendo. Como yo sé que cada uno de ustedes hoy, si se les presenta esta situación, van a reaccionar de la misma manera. Pedro estaba hablando de forma sincera. Su amor por Jesús era real. Y para él era inimaginable negar a Jesús bajo ninguna circunstancia. Él estaba haciendo promesas que estaba dispuesto a cumplir, pero que estaban descansando en su fuerza. Y si era así, ¿dónde estaba el problema? En que el amparo de Pedro estaba en su propia sinceridad. Y pensando en su sinceridad, se descuidó a sí mismo. Ellos llegaron a creer que la medida de su sinceridad era equivalente a la medida de su fuerza espiritual. Si hay algo que nos llevamos hoy, es que intelectualmente podemos decir, yo quiero seguir a Cristo. Intelectualmente podemos decir, esto que está
diciendo el pastor o esto que estoy leyendo en la Biblia hace sentido y es verdad. Pero si eso descansa en lo que es mi voluntad, si eso descansa en lo que es mi fuerza, me voy a frustrar de momento a momento porque me voy a escocotar. Porque tan pronto empieza la prueba, allí echo para atrás. Así que la sinceridad no tiene que ver con nuestra condición. Nuestra sinceridad, lo que sucede es que nos opaca el entendimiento de nuestra debilidad. La sinceridad no es una vacuna contra la tentación. Nos dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos siendo arrogantes y descuidados? Apunta. Cuando dejamos de rogar de forma ferviente y diaria a Dios que nos preserve del mal. De una forma consciente debemos presentarnos al Señor de forma diaria. Cuídame, Padre Celestial, protégeme del mal. Conoces mis debilidades, susténtame. Cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras, ya sea porque no voy a las Escrituras de forma regular, o ya sea porque voy a ellas, les paso por encima y no veo la aplicación para mi vida. Tercero, que paso por ellas, pero mira, eso era de allá, de aquel tiempo, no es de ahora. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no estamos conectados con la palabra, sabemos que hay uno que va a estar al lado nuestro, alrededor nuestro, buscando cómo interferir en nuestra relación con el Señor. Cuando nos consideramos lo suficientemente maduros para caminar cercanos a las tentaciones. No te preocupes, yo tengo control y tengo dominio. Así que puedo ir, puedo participar y puedo ser, aunque lo que está ocurriendo sea contrario a la palabra. Cuando descuidamos las Escrituras como un medio de gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal. Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos allí la diferencia que hace y el contraste. Porque muchas veces cuando compartimos, las expresiones que salen, no, yo tengo eso bajo control. El control lo tiene el Señor. Y tenemos que cuidarnos cuando la soberbia nubla nuestro pensamiento y nubla nuestras actitudes. En la lucha contra el pecado, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza espiritual, porque no son equivalentes. La constancia y eficacia del amor de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos pero débiles discípulos. Esa es la otra parte que hemos visto. La caída de Pedro esa noche fue fuerte. Aunque todos huyeron, Pedro le negó, no solamente una, sino 3 veces. Pedro llegó a maldecir y llegó a jurar de que él no conocía a Jesús. Esa misma noche. Quiero que te imagines eso. Conociendo y entendiendo. Él sabía lo que estaba pasando.
Y aún así, él negó a Jesús. Pero ¿sabes qué? Tú y yo negamos a Jesús en muchas ocasiones. En demasiadas y más de las que quisiéramos. Cuando no aconsejas por la palabra para que no te identifiquen como cristiano. Cuando nos quedamos callados y no presentamos la verdad del Evangelio. Allí estamos negando a Jesús. Cuando no interrumpes las conversaciones donde se está hablando de otras personas, lo cual te hace partícipe del chisme y la calumnia, estamos negando al Señor. ¿Y sabes qué olvidamos? Olvidamos que cuando conocemos al Señor no se trata de ti. Se trata de quien tú eres embajador y a quien tú representas. Entonces tú ves tu vida de esa manera. Tú ves tu vida que está escondida detrás de Cristo y no eres tú el que está al frente de Él. Es eso. Entonces queremos vivir una vida que conocemos y que sí que el Señor está allí. Pero cuando nos toca a nosotros dar el frente, cuando nos toca a nosotros ser testigos, ser embajadores, ¿dónde nos metemos? Se trata de aquel a quien tú representas. No se trata de ti. Se trata de Cristo. Así que vamos a seguir en Lucas 22. Quiero que vayan a los versos 61 y 62. Lucas 22, versos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y este relato, quiero que lo veas en una dimensión diferente, no en la de Pedro. Míralo en la dimensión de Jesús. Jesús estaba en medio de un juicio injusto, siendo encarnecido en el patio del sumo sacerdote, increpado, maltratado. Y en medio de todo esto, ¿qué hizo Jesús? Miró a Pedro. Quiero que veas y entiendas lo que es la muestra de amor, la compasión de Jesús para con Pedro. En vez de él estar enfocado en lo que le estaba pasando, él estaba intercediendo por Pedro, como intercede por ti en esta mañana. Y poniendo el mensaje junto, tú tienes la base de Marcos, pero las descripciones de Lucas inciden directamente en lo que está pasando, para demostrarnos a nosotros lo que es el amor de Jesús por tu vida. De que cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé, Él va a estar allí. Así que, en medio de todo esto, Jesús tiene una mirada compasiva
por Pedro. Su mente y su corazón estaba con él. Nunca olvidó a su discípulo, aunque Pedro le había negado. Nadie te conoce como Cristo y nadie te ama como Él. Y terminamos. En esta mañana, amigo, hermano, visita. Yo no sé cuál es la condición de tu alma en este momento. Si eres un cristiano genuino, tú necesitas recordar a Cristo. Necesitas recordar su perdón y necesitas recordar que es el único que puede restaurar tu vida. Cristo todavía está intercediendo, como leímos en Lucas. Él todavía está intercediendo por cada uno de los suyos, intercede por ti. Aunque no lo podamos entender, ¿sabes qué? Me resulta consolador de que Él conoce mis debilidades y aún así Él intercede por mí ante el Padre. Algo importante también es que el amor de Cristo para con nosotros es un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento, pero no es una razón para continuar en el pecado. Así que si hay algo es que el amor que tenemos por el Señor nos lleva a nosotros a someternos a su obediencia. Levántate, sigue corriendo la carrera de Cristo. Isaías 10:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Cristo tenemos una fuente inagotable de vida. Si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que yo quisiera en esta mañana es persuadirte que hoy es el día. Y hoy es el día que Él está llamando para que te refugies en Él y en su perdón. Que recibas la gracia transformadora del Espíritu Santo para que desde ahora y hasta su venida seas de Cristo y de nadie más. Y si le has conocido en esta mañana, el llamado es que así como Pedro lloró amargamente, pero Pedro buscó, Pedro fue redarguido por el Espíritu, redarguido por el Señor. Así lo hagamos en esta mañana. Y oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias damos a ti por la verdad de la palabra, gracias damos a ti por la enseñanza y porque estamos atacando de forma directa lo que es el orgullo y lo que es la soberbia, lo que es creernos que estamos bien, lo que es escuchar pero no hacer. Lo que es escuchar y lo que es ver la verdad tuya y lo que es debatirla y la consecuencia que esto trae. Para aquel que no te ha conocido en esta mañana, esto es palabra de salvación. Porque Jesús está intercediendo en este momento y está a la puerta y llama. Y si tú te sientes que ha tocado tu corazón, que la verdad ha llegado a ti, que el Espíritu te está llamando, preséntate ante Él. Y preséntate en oración, en arrepentimiento, en confesión, porque Él extenderá la misericordia. Y si le has conocido,
en esta mañana, Él te llama a que te acerques, te llama a que le gustes, le llama a que entiendas la verdad de la palabra, que no confíes en tu fuerza y confíes en la fuerza del Señor. Porque solo de esa manera seremos sustentados. Y Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.